días. Leí esta mañana, antes de venir, un libro leyendo, se llama Exultación Expositiva, de John Piper, y me encantó algo que decía en su libro, en cuanto él le llamaba el milagro de la predicación, así se llamaba, el milagro de la predicación, porque de una manera que no entendemos, él decía, ¿no? Cuando una predicación no es un discurso, no es una cuestión de oratoria solamente, o no es una cuestión de dar un mensaje, sino entendemos que Dios obra. Y él decía, cuando nosotros predicamos, su Espíritu Santo usa su palabra y va desentrañando esas verdades de las Escrituras y abriendo nuestros ojos espirituales para poder comprender, y a su vez eso nos lleva a la adoración y nos lleva a aplicar su palabra, pero todo eso no entendemos cómo funciona, porque no entendemos, es un milagro, ¿no? Y obviamente tratamos de explicar muchas cosas de la fe cristiana, por supuesto, y hay cosas que no podemos comprender, simplemente así lo creemos, que este no es cualquier libro, sino es la palabra de Dios, y Dios obra, y por eso la predicamos, la enseñamos. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ageo. Ageo, capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2 vamos a leer. Si bien no vamos a exponer estos textos, vamos a hacer una introducción al libro de Ageo, pero bueno, vamos a leer Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2, que nos dará algo de contexto, y luego oramos. Leemos y luego oramos. Dice la palabra de Dios, Ageo capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra, un domingo más. Señor, qué precioso lo que meditábamos recién. Tú usas tu palabra, Dios. Hay algo milagroso en esto que no entendemos. Hay algo que sucede que no podemos explicar, pero lo creemos por la fe simplemente, Señor. Y creemos que cuando predicamos tu palabra, tú obras. Señor, tú nos ayudas a ver nuestro pecado, tú nos consuelas, tú nos confrontas, nos exhortas, nos animas. Señor, qué precioso, no lo entendemos. No entendemos, Señor, a simple vista parecería que lo que hacemos acá, Dios, es lo mismo que cualquier discurso que podemos encontrar en el mundo, o aún allí podríamos encontrar mejores oradores. Pero acá hay algo que no entendemos, Dios, y es que es tu palabra, y es que tu Espíritu Santo usa tu palabra, y tú nos santificas, Señor, a veces de manera que ni nos enteramos, a veces de manera que no nos damos cuenta, Señor, pero tu palabra obra en nosotros, y estamos agradecidos. Y por eso te pedimos que tú la uses esta mañana, y también que tú salves a los perdidos, Dios, porque de alguna manera que no entendemos, también tu misma Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, y que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por tu palabra, y por eso rogamos que tú estés salvando hoy a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hay algo precioso cuando se comienza por lo general una iglesia, y es que sucede algo muy lindo, que es el ánimo de las personas
hemos tenido el privilegio de poder experimentarlo. Y vemos el ánimo de las personas como, bueno, ahí hay un deseo de servir al Señor, hay mucho entusiasmo. Por lo general, cuando se comienza una fundación en una iglesia, muchas personas se suman a colaborar en la fundación, porque es algo hermoso, realmente muy lindo, precioso. Cuando pensaba esto, recordaba la fundación acá, en otros lados, y es lindo. Muchas personas se suman, todos de distintas maneras, colaborando de distintas maneras, evangelizando, llevando personas, sirviendo en alabanza, predicando, discipulando, muchísimas cosas. Y muchas personas se suman y es necesario, y por lo general se suele hacer con mucho gozo y entusiasmo. Pero lo que suele pasar en una fundación, lo que suele pasar en la mayoría, es que generalmente se demora más de lo que pensamos. Siempre tenemos planes, fechas, propuestas, pero por lo general se empieza a demorar mucho más de lo que pensamos. Y eso hace que el entusiasmo con el que muchos comienzan empiece a menguar. Y bueno, en un sentido es lógico, claro, porque el desgaste es mucho. Generalmente no fundás una iglesia en la otra cuadra, sino por lo general a una distancia considerable. Entonces, bueno, eso implica que los viajes son largos, que generalmente en una iglesia ya establecida está todo ya mucho más organizado, y generalmente el que en una iglesia en fundación, a veces el que dirige, predica, evangeliza, aconseja, hace todo, porque no hay tantas personas. Entonces, bueno, eso lleva un desgaste, y es lógico, por supuesto, que las personas empiecen a menguar, ¿no? Y bueno, no nos enojamos, al contrario, estamos agradecidos por todos los que se han sumado, pero es lógico que empiece a menguar porque el esfuerzo es mucho sacrificio, realmente muchísimo sacrificio. Pero pensaba que no solo sucede en la fundación de una iglesia, no solamente suele pasar esto en una iglesia, que todos arrancan con entusiasmo y después van quedando por el camino, sino que sucede en varias áreas con el Señor. Y en un sentido, si una persona se involucra en la fundación de una iglesia y después ve que es más pesado de lo que pensaba, y vamos a decir, se echa atrás para volver a servir en su iglesia local, bueno, está bien, está buenísimo y estamos agradecidos por eso. Pero el problema es cuando a veces nosotros comenzamos a servir al Señor y van pasando los años y no es que dejamos de servir en un área para servir en otra, sino que dejamos de servir. Y eso es más complejo. Quizás cuando conocimos al Señor empezamos a full a servir en un montón de áreas, en un montón de ministerios, en un montón de personas, pero el tiempo va pasando y solemos menguar. Y si pensamos solamente en estadísticas, no conocemos muchas personas de 80 años que sirvan al Señor a full. Obviamente no como cuando tenían 20, ¿no? Quizás porque la edad no les da, pero aún en sus 80 años sirviendo al Señor con lo que sus 80 años le permite. No conocemos muchos. Bueno, eso es porque es la realidad, que con el tiempo empezamos a disminuir nuestro servicio al Señor. Algo que nos llama la atención del apóstol Pablo, no solamente su ministerio, sino que él sirvió por 30 años, más o menos, aproximadamente Pablo sirvió por 30 años sin parar, año tras año tras año, sin parar. Y no solamente sus dificultades, sino su constancia. Algo que es precioso admirar del pastor MacArthur, es lo mismo, que por más de 50 años este hombre ha servido sin parar. Bueno, nuestros pastores, Dardo, pienso en uno de nuestros misioneros, Mariano, también hombres que por 30 años quizás aproximadamente han servido sin parar. Eso es admirable, realmente nos entusiasma, porque no es la norma, nos relajamos. Y nos relajamos no porque decimos, no es que un día nos levantamos y decimos, bueno, yo ya no voy a servir más, sino que nos relajamos en realidad porque, bueno, la vida nos empieza a golpear, ¿no? Estamos en un mundo caído y la vida nos golpea, nuestro pecado nos golpea. En un sentido, lo que va pasando en nuestra vida nos va nos va haciendo más lenta la marcha. Tuvimos hijos y, bueno, cambió nuestra dinámica. Nos mudamos, cambió nuestra dinámica. Cambiamos de trabajo, ¿no? Van pasando cosas en la vida, inevitablemente. Y eso, en lugar de a veces hacer que nos acomodemos
para servir al Señor, quizás de otra área, de otra manera, lo que suele suceder es que nos relajamos. Y no es que, bueno, quizás si, no sé, acabo de tener un hijo, bueno, probablemente no pueda servir como antes, pero puedo hacerlo desde otra manera, desde otro lugar, puedo hacer. Pero por lo general es que nos empezamos a relajar. Y tuvimos un hijo y nos relajamos un poco, y tuvimos dos y nos relajamos otro poco, y cambiamos de trabajo otro poco, y otro poco, y otro poco, y otro poco, y cuando nos damos cuenta, ya nuestra vida es una vida de relax. Pero nos pasa. Y por eso pienso que es tan precioso el libro de Ageo, porque el libro de Ageo nos va a animar, para decirlo en argentino, a ponernos las pilas. El libro de Ageo nos va a animar a ponernos las pilas, para decirlo teológicamente correcto. El libro de Ageo nos va a exhortar a dejar de vivir vidas autocentradas y a enfocarnos en nuestro servicio al Señor. El libro de Ageo nos va a exhortar a dejar de vivir vidas autocentradas y enfocarnos en nuestro servicio al Señor. A ponernos las pilas, podemos también decirlo. Bueno, ¿de qué manera? ¿De qué manera nos va a exhortar a servir al Señor? ¿De qué manera el libro de Ageo nos va a exhortar a dejar de vivir vidas autocentradas? Bueno, dos maneras en las cuales el libro de Ageo nos va a exhortar a dejar de vivir vidas autocentradas y enfocarnos en nuestro servicio al Señor. Y la primera manera es recordándonos el obrar de Dios en medio de su pueblo. El libro de Ageo nos va a exhortar a dejar de vivir vidas autocentradas y enfocarnos en nuestro servicio al Señor, recordándonos en primer lugar, recordándonos el obrar de Dios en medio de su pueblo. Y el libro de Ageo, me imagino que muchos no sabrán ni de qué se trata. Está bien, no hay problema. El libro de Ageo es uno de los libros que se llama libros post-exílicos, justamente pues se escribe luego el exilio. Hay tres profetas básicamente post-exílicos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías es el último libro que tenemos del Antiguo Testamento. Así que cuando leemos el libro de Ageo, nos encontramos por el año 520 a.C. 520 a.C. Y si podemos resumir el libro de Ageo en una sola frase, es que Ageo llama al pueblo, justamente, a dejar de vivir para sí mismos y a enfocarse en la construcción del templo. Eso es lo que va a hacer Ageo. Ageo va a llamar al pueblo de Dios a dejar de vivir vidas enfocadas en sí, porque es lo que estaba pasando, y a edificar el templo. Noten ahí en el versículo 2 que acabamos de leer, si bien no vamos a exponer este texto, vamos a ver un panorama, pero miren ahí en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová, ese es el templo, sea reedificada. Así que el pueblo se encontraba en un momento de apatía espiritual. El templo no estaba construido todavía, pero ellos ya estaban con sus casas hechas, todas lujosas. Y decían, todavía no es momento, más adelante lo vamos a hacer. Así que Dios lo envía a Ageo con este propósito, decir al pueblo que se pongan las pilas y reconstruyan el templo. Eso es lo que deben hacer. Ahora, ¿qué había sucedido con el templo? Bueno, para hacer un panorama general, digamos, ¿por qué ellos debían reconstruir el templo? Esa es la pregunta. Bueno, porque el templo había sido destruido. Cuando nosotros miramos la historia de Israel hasta este momento, si hacemos un panorama del tiempo de los reyes, Israel tiene tres reyes con lo que se llama el Reino Unido. Tres reyes del Reino Unido, que es Saúl, David y Salomón. Eso es lo que se conoce como el Reino Unido. Tres reyes que gobiernan sobre todo Israel. En realidad, bueno, Saúl no tanto. David tiene un tiempo en el cual el libro está dividido, pero podemos decirlo así de una manera, el Reino Unido. Y luego de que Salomón muere, el reino se divide con su hijo Roboam. Se divide en dos, digamos. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Benjamín y Judá al sur, los demás reinos al norte. Y la gran característica del pueblo de Israel es que ellos pecaron. Hicieron cualquier cosa delante de Dios. En 2 de Reyes, capítulo 17, se nos narra un resumen de lo que hizo el pueblo de Israel. Esto es un resumen solamente. Digamos, el escritor de Reyes nos deja ver un panorama de por qué se ha caracterizado este tiempo de los reyes, sobre todo este reino dividido.
Y dice en 2 de Reyes 17:16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, eso hizo el pueblo de Israel, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y noten lo que hizo el pueblo de Israel, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, y noten lo que hizo el pueblo de Israel, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, o sea, sacrificaron a sus hijos en el fuego a sus ídolos. Y se dieron a la adivinación y agüeros, cosas que estaban prohibidas según Deuteronomio. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. En 2 de Reyes 17 tenemos el exilio de las 10 tribus del norte. Hicieron cualquier cosa. Todo lo que no tenían que hacer, es como si ellos hubiesen agarrado las escrituras y hubiesen visto todo lo que Dios les decía que no hagan para hacerlo. Así que en el año 722, Dios envía a la nación de Asiria, que era la potencia mundial de ese momento, y son exiliados. Las 10 tribus del norte son exiliadas. Dice 2 de Reyes 17:18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. O sea, exilió a las 10 tribus del norte. Dice 2 de Reyes 17:23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Así que solo quedan 2 tribus. 722, las 10 tribus son exiliadas, solo quedan 2 tribus. Ahora, las 10 tribus del norte tuvieron todos reyes que no eran judíos. O sea, no eran de la descendencia de David, no eran del linaje de David, como iba a ser el Mesías, sino que las 2 tribus del norte, en las 2 tribus del sur, quedan los que sería el linaje de David. En el sur estaba el templo y en el sur estaba la dinastía davídica. Así que las 10 tribus son exiliadas, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para Israel, porque hay templo y hay rey. Hay templo y hay rey. O sea, Israel podía seguir adorando a Dios e Israel tenía todavía reyes de la dinastía davídica. Recordemos que, de vuelta, en el pacto davídico, 2 Samuel 7, el rey que se iba a sentar sobre el trono de David e iba a reinar eternamente, el Mesías, debía ser descendiente de David. Así que todavía hay esperanza. Pero una vez que se exiliadas las tribus del norte, Israel, Judá, las 2 tribus que quedan, no hacen las cosas muy distinto. Y dice en 2 Reyes 17:19, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, las 10 tribus del norte, los cuales habían ellos hecho. O sea, todo lo que leímos antes es de las tribus del norte, pero el escritor de Reyes nos deja saber, Judá, las tribus del sur, hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Anduvieron en los mismos pecados. Cuando nosotros leemos el libro de Reyes, vemos que Manasés, que es uno de los reyes del sur, sacrifica a sus hijos por fuego. Se dedica a la adivinación, pone ídolos en el templo. Hace un desastre. Así que en 2 de Reyes 17 tenemos el exilio de las 10 tribus del norte por Asiria. Pero en 2 de Reyes 25, al final del libro de Reyes, tenemos el exilio de las 2 tribus del sur y la destrucción de Jerusalén y el templo por Babilonia, ya no por Asiria, sino por Babilonia. En el 605 tenemos la primera deportación, en el 597 la segunda deportación y en el 586 tenemos la destrucción de Jerusalén y del templo. Dice 2 de Reyes 25:8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó, note lo que hizo este hombre, Nabuzaradán, note lo que dice, 2 de Reyes 25:9, y quemó la casa de Jehová, ese es el templo, quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego.
Y todo el ejército de los caldeos, eso es Babilonia, todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, derribaron los muros alrededor de Jerusalén. Por eso cuando van Nehemías los muros están derribados. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, o sea, todos, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Solo quedaron unos pocos. Jeremías es uno de los que queda ahí. Así que Israel entraría en este tiempo en lo que se llama el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles que nos habla Lucas. Israel no tenía templo. Israel no tenía rey. Israel no tenía tierra. Israel no tenía nada. No tenía nada. Toda la esperanza nacional había quedado destruida. Ellos esperaban un hijo de David. Por eso leemos en los evangelios. ¿Qué le dicen los ciegos a Jesús? Hijo de David. Hijo de David. Porque eso es lo que ellos esperaban. Ten misericordia de mí. ¿Qué se preguntaba la gente de Jesús? ¿No será este el hijo de David? ¿De quién es? ¿De quién es hijo el Mesías? ¿De David? Le responden los fariseos. ¿Y por qué entonces dice Señor a mi Señor, si está a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? El hijo de David. Pero en este momento, Israel no tiene tierra, Israel no tiene rey, Israel no tiene templo, Israel no tiene nada. Nada de nada de nada. Solo para una ilustración, imaginen que no se compara con ese tiempo. Es como si nos imaginásemos nosotros, los que vimos nacer esta iglesia, y en un sentido pienso todos nosotros, algunos se han sumado un poco después, lo que fuese, pero aún todavía estamos en un proceso de asentar bases, ¿no? Todavía estamos en ese proceso. Así que imagínense que nosotros vimos nacer esta iglesia, vimos la fundación, vimos la primera membresía, vimos cuando se establecieron los primeros diáconos, nuestro anhelo del Señor levante más pastores, imagínense, vimos nacer en esta iglesia los primeros pastores, vimos nacer un seminario local, vimos las primeras reuniones locales, empezamos a ver la iglesia crecer, todo ese momento hermoso que vivimos, donde nos venimos acá, nos reunimos, adoramos al Señor, cantamos, tenemos comunión, precioso, precioso. Pero imagínense que en un momento nos empezamos a desviar de la palabra, empezamos a tolerar el pecado, empezamos a muchas de las cosas que decimos que hacen en otras iglesias que no debemos hacer. Imagínense que nosotros las empezamos a practicar. Entonces Dios nos advierte por su palabra y nos exhortan y nosotros no hacemos caso. Y endurecemos nuestro corazón. Y seguimos endurecidos hasta que Dios, como dice en Apocalipsis, quita el candelero, ¿no? Ya, cierra esta iglesia. Entregamos la llave y pasás por este lugar un domingo a la mañana recordando lo que era este lugar. Recordando la iglesia, recordando cuando nos reuníamos, cantábamos, teníamos comunión, cuando veníamos acá nos sentábamos y nos íbamos llenos de la palabra de Dios, cuando nos cantábamos las hermosas letras, y nuestro corazón explotaba de alegría del Señor, cuando teníamos comunión, las sesiones de miembros, el seminario, la reunión de oración, las reuniones locales, recordamos todo eso, pero ya no tenemos nada, no tenemos nada de eso. No sé que algunos lo han vivido, pero imagínate vivirlo luego de haberlo gustado. Luego de haber gustado esto que es precioso. Llega el domingo a la mañana y pasás por acá, por la puerta, y recordás lo que era. Pero ya no está más. Bueno, imagínate para un judío. Pero la situación es peor, porque vos en última instancia podrías mudarte e irte a otra iglesia. Y ya está. O el Señor podría levantar una iglesia acá al lado. También podrías hacer. Pero lo de los judíos era peor. Porque el rey tenía que ser del linaje de David. No podían agarrar a cualquiera. Porque el templo debía ir donde estaba, no en cualquier lado. Porque la tierra era esa. No podían ahora ir a otro lado. La tierra era esa. No es que los echaban de acá y podían ir a otra tierra. Era esa tierra. Todo estaba asociado ahí. Pero ellos no tenían absolutamente nada. Pero es hermoso ver cómo el Señor mueve los hilos de la historia. Y si hay algo que quiere mostrarnos las Escrituras, es que todo esto que los israelitas estaban pasando no era por casualidad. No era por casualidad. Dios estaba al control de
absolutamente todo. Ellos fueron al exilio porque pecaron contra Dios y porque eso estaba dentro del plan soberano de Dios. Dice en 2 Reyes 17, 2 Reyes 17:13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron. Entonces ellos están en el exilio no porque los dioses, con minúscula, los dioses de Babilonia vencieron a Jehová, no. Ellos no están en el exilio porque Dios no pudo contra el rey de Babilonia. Ellos están en el exilio porque Dios es soberano. Y porque Dios quiso enviarlos al exilio. Algo que vemos en el libro de Lamentaciones es que todo el tiempo Jeremías, ahí en Lamentaciones, quiere resaltar que el enemigo del pueblo de Israel es Dios mismo. Dios, dice Jeremías, ahí en Lamentaciones, Dios ha entensado su arco. Dios se ha parado como enemigo. No es Nabucodonosor, es Dios. Así que ellos están en el exilio no porque Dios sea débil, no porque Dios no pudo contra estas naciones, sino porque Dios determinó enviar a estas naciones y que ellos vayan al exilio. Pero así como Dios determinó enviar a estas naciones para enviar a Israel al exilio, de la misma manera Dios iba a castigar a estas naciones. Dios las iba a castigar. Dice Nahum que profetiza contra Nínive. Nahum, Nínive es la capital de Asiria. Nahum 2:8 dice: fue Nínive, la capital de Asiria, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos se hunden. O sea, fueron una gran nación, pero ellos se hunden. Dicen, noten lo que van a decir los asirios: deteneos, deteneos. Pero ninguno mira, huyen. Dice Nahum 2:10: vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de entrañas, rostros desmudados. Eso le había pasado a los ninivitas. Nahum 2:13: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espadas devorarán tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Y en el 605, en la batalla de Carquemis, Babilonia vence a Egipto, vence a Siria, y Asiria desaparece del mapa. Totalmente. Pero no solamente Asiria, sino Dios dice que Babilonia, o sea, Asiria exilió a las tribus del norte, iba a ser destruida. Babilonia, que exilió a las tribus del sur, iba a ser destruida. Dice Habacuc profetiza contra Babilonia. Habacuc 2:8: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, eso es Babilonia. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Dios le dice a Babilonia: vos también vas a ser destruida. Y en el 539, Ciro conquista, Ciro el persa, conquista Babilonia en una noche. ¿No? Ahí lo tenemos eso en Daniel, capítulo 5. Y cuando Ciro conquista Babilonia, él promulga un edicto. Él promulga un edicto para que Israel vuelva a su tierra y reconstruya el templo. Dice Esdras, esto lo vemos en Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, noten eso, todo está bajo el plan de Dios, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Ese es el templo. Que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, judíos, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová. Esto está diciendo un rey impío, Ciro, un rey pagano. Y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, dice entre paréntesis, la cual está en Jerusalén.
y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Jehová, o la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Impresionante. Este hombre hace un edicto y dice a todos los judíos: vuelvan a su tierra, reconstruyan el templo, reconstruyan Jerusalén. Y a todos los que viven con ellos, todos sus vecinos, denle plata, denle cosas, para que ellos regresen. Y todo esto está dentro del plan de Dios. Dios lo había profetizado. Dice Isaías 44:28. De Ciro, dice: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. ¿Se dan cuenta? Todo está dentro del plan de Dios. Todo. Absolutamente todo. Ellos fueron al exilio porque Dios lo determinó. Asiria fue destruida porque Dios lo determinó. Babilonia fue destruida porque Dios lo determinó. Y ahora ellos están en el templo, están en su tierra, porque Dios así lo había determinado. Así que, por eso decimos que el libro de Ageo nos exhorta a dejar de vivir vidas autocentradas y enfocarnos en nuestro servicio al Señor, recordándonos el obrar de Dios en medio de su pueblo. Recordándonos el obrar de Dios en medio de su pueblo. Porque acá nos encontramos al pueblo de Dios teniendo que reconstruir su templo. ¿Pero por qué ellos estaban ahí? Por todo lo que Dios había hecho. Y cuando nosotros leemos todo esto que yo les leí, ellos ya lo sabían. Ellos lo sabían. Porque el libro de Reyes se escribe para la audiencia que está en el exilio. Y acá esto es post-exílico, así que ellos lo sabían. Jeremías ya había escrito. Así que lo que dice Jeremías ya lo sabían. Lo que profetizó Isaías, ellos lo sabían. Ellos sabían todo esto. Esto que yo les estoy contando a ustedes, ellos lo sabían. Así que ahora ellos se encuentran acá a punto de reconstruir su templo. Y esto lo primero que le tenía que recordar es: wow, nosotros estamos acá por todo lo que Dios ha hecho, por el obrar de Dios. Nosotros estamos acá porque Dios tiene un plan, Dios ha prometido algo. Y ahora tenemos que reconstruir el templo. Porque Dios cumple su palabra. Y esto nos hace pensar, ¿no? Uno prende el noticiero, me imagino en ese momento prende el noticiero. Asiria cayó frente a Babilonia. Ciro conquista Babilonia, ¿no? Dirían los noticieros. Y ahí charlando con sus vecinos: wow, mirá lo que pasó. Eso pasaría. Y si uno estaría ahí viendo en ese momento, quizás no se daría cuenta. Pero todo esto es el plan de Dios. Dios está obrando. Y lo mismo podemos decir hoy en día, hermanos. Nosotros prendemos un noticiero y no pasa esto, que tal problema político, tal problema, tal cosa, ¿no? Y vemos todo un desastre. El mundo es un caos. Pero nosotros leemos el libro de Apocalipsis. O sea, ellos lo sabían, ¿no? Sabían todo lo que Dios había determinado. Y nosotros también lo sabemos. Porque nosotros vemos todo eso, ese caos, pero abrimos el libro de Apocalipsis y se nos cuenta cómo termina la película. Abrimos el libro de Apocalipsis y nos encontramos con que Dios ha determinado salvar un pueblo para sí mismo, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos a sus redimidos adorando. Ese es el final de la película. Entonces, vimos el plan de Dios en el Antiguo Testamento, pero el plan de Dios no se terminó, el plan de Dios sigue hasta que su Hijo venga y establezca su reino eterno. El plan de Dios sigue y nosotros ahora estamos en ese plan. Y así como los judíos debían volver y reconstruir el templo, nosotros hoy tenemos que cumplir con la gran comisión, así se nos dice. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es el plan de Dios. Y pasan un montón de cosas, prendemos noticiero, tenemos problemas, nos enteramos de noticias, de cosas. Tengo que pagar la luz, el gas, no sé lo que sea, y la vida nos aprieta. Pero cuando nosotros ver el plan de Dios y entender cuál es el plan de Dios, que es salvar a un pueblo para sí mismo, nos hace salir de nosotros mismos. Entender que mi vida no se trata de cambiar el auto, de irme de vacaciones, de comprarme una casa. No, va más allá de eso. O sea, nos ayuda a ver el panorama completo. Eso debían hacer los judíos. Debían ver el panorama completo. Nosotros estamos acá no por casualidad, no porque Ciro sea un fenómeno. Dicen los historiadores que Ciro el persa fue un gran rey, no así sus sucesores, pero sí él. Fue un hombre
o sea, decía, amigo del pueblo. Fue un gran rey. Pero ellos no estaban ahí porque Ciro fue un gran rey. Ellos estaban ahí porque Dios lo había determinado. Y ellos debían decir, wow, Dios está cumpliendo su palabra. Y nosotros pienso que exactamente lo mismo. Vemos la historia de Dios y es como que estamos ahí mirando el problemita que tenemos y ahí mirando eso y a veces no podemos salir de eso y necesitamos levantar la vista y decir, bueno, hay un plan que Dios ha determinado. Y entonces eso, hermanos, nos ayuda a salir de nosotros mismos. Como dice Mateo capítulo 5, capítulo 6, ocupados en el reino de Dios, su justicia y todo lo demás os será añadido. Primeramente, dice, ocupados primeramente en el reino de Dios, su justicia y todo lo demás os será añadido. Entonces nos ayuda a ver que Dios tiene un plan y yo no soy el centro de esta vida. Los judíos estaban ahí, que tenemos un nombre, ahí en el libro de Esdras, son una anécdota en un sentido. No son importantes. El Señor es el importante. Y en un sentido nosotros tenemos que entender exactamente lo mismo. Mi vida no se trata de cambiar el auto, irme de vacaciones, está buenísimo que lo hagamos, por supuesto, está buenísimo. Pero aun cuando yo hago esas cosas, debo entender que eso debo hacerlo a la luz del plan de la redención. Y aun cuando crío a mis hijos, lo debo hacer a la luz del plan de la redención. Y si me compro un auto, lo hago a la luz del plan de la redención. Y si me compro una casa, a la luz del plan de la redención. Y si me voy de vacaciones, a la luz del plan de la redención. Porque todo se trata de eso. No soy el centro de mi vida, no soy el ombligo del mundo. No gira todo alrededor mío. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y si no iba Esdras, ¿quién iba a ir? Cualquier otro. Y Jesús le dice, ¿no? Si esto se calla, las piedras van a hablar. No importa. No importa. El punto es que Dios tiene un plan y nosotros ver el libro de Ageo nos tiene que en primer lugar, hermanos, ayudar a salir de nosotros mismos. A salir de que, en un sentido, esta no es mi vida. Esta no es mi vida. Mi vida le pertenece al Señor. Y en un sentido yo lo que tengo que hacer es ver todas las dificultades que tenemos en la vida, ¿no? Por supuesto, porque tenemos muchas, no quiero minimizarlo. Pero debemos verlo a la luz de la redención. Y así lo hacía Pablo en Romanos capítulo 8, que las aflicciones del tiempo presente, dice él, no tienen comparación con la gloria venidera. Entonces, eso nos ayuda a salir de nosotros mismos y a ir a alcanzar a los perdidos y a ocuparme en el reino de Dios. Y claro, tengo que criar a mis hijos, tengo que trabajar, no digo que dejemos de hacer todo eso. Tengo que hacer eso, pero yo hago eso a la luz de que Dios ha determinado salvar gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y eso cambia, toda la ecuación la cambia. Porque yo he visto personas que cambian su auto pensando en servir en las misiones. He visto personas que cambian de trabajo considerando el servicio en la iglesia. He visto personas que crían a sus hijos alrededor de servir a los hermanos. No, la vida no se centra en uno. Así que en primer lugar, el libro de Ageo nos exhorta a dejar de vivir vidas autocentradas, recordándonos el obrar de Dios en medio de su pueblo. Recordándonos el obrar de Dios en medio de su pueblo. No somos el centro de este mundo, esta no es mi vida y esta no es mi historia. En segundo lugar, el libro de Ageo nos exhorta a dejar de vivir vidas autocentradas y enfocarnos en el Señor, recordándonos la centralidad de Dios en medio de su pueblo. Recordándonos la centralidad de Dios en medio de su pueblo. El pueblo judío debía volver y debía reconstruir el templo, como leímos en Esdras capítulo 1. Pero ya hay algo que nos suena mal. Porque cuando nosotros leemos Esdras, si hacemos el conteo de los que vuelven 50.000 judíos. Josefo, que exagera los números, dice como 2 millones, pero nos vuelven 50.000 judíos aproximadamente. Eso ya nos dice algo que no está bien. No había 50.000 judíos nada más. ¿Por qué vuelven 50.000 judíos? Bueno, porque ellos estuvieron 70 años, las tribus del sur, 70 años estuvieron en Babilonia. Imagínate, había personas que habían nacido ahí. Ellos, cuando fueron a Babilonia, reconstruyeron sus vidas. Así que yo me imagino gente que nació ahí, ya tenía su trabajo, su empresa, sus vecinos, salías ahí, saludabas a tus vecinos, tomabas mate, ¿no? Ya tenías tu vida hecha, ya tenías tu trabajo, todo. Estabas cómodo, muchos habían prosperado. Ahora vos tenés que dejar todo eso, para volver a tu tierra destruida, porque así había estado, destruida, donde estaban los samaritanos, que no te querían para nada,
y reconstruir el templo. Tenías que viajar no sé cuántos kilómetros a riesgo de tu vida, llegar a ese lugar y arrancar de cero. De cero. Cerrás tu negocio, cerrás ahí lo que tenga el kiosquito, lo cerrás, se vende, agarrás tus cosas y te vas. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Dios lo manda. Pero solamente vuelven 50.000. Así que eso nos ayuda a ver a que el pueblo no estaba muy bien. No estaba muy bien. Ellos estaban cómodos y no querían volver. Y ellos no confían en Dios. Así que la mayoría no vuelve. No vuelve. Pero algunos vuelven, y los que vuelven, lo primero que hacen es reconstruir el altar. Reconstruyen el altar para empezar a ofrecer sacrificios a Dios. Eso leemos en Esdras, capítulo 3, versículo 1, dice Esdras: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. O sea, una vez que ya llegaron, se junta todo el pueblo como un solo hombre. Me encanta esa frase. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y noten lo que hicieron. Edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Imagínense la fiesta ahora. Ellos lo primero que hacen es establecen el altar para los sacrificios y hacen sacrificios a Dios de mañana y de tarde. Y ahí están los sacerdotes, los levitas, adorando a Dios. Pero no solamente reconstruyen eso, sino luego de eso lo que hacen es poner las bases del templo. Dicen en Esdras capítulo 3 versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, noten para qué, para que activasen la obra de la casa de Jehová, el templo es ese. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, nuevamente, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Empezaron a construir el templo. Junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Dice el versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los cimientos del templo, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, ¿no? Imagínense la escena, ponen la base del templo, los cimientos, y pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Se imaginan el templo ahí edificándose y en vez de estar cebando mate, como hacemos algunos otros, mientras todos trabajan, están ahí alabando al Señor, con címbalos, con trompetas, cantando a Dios? Imagínense la fiesta. Versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Se imaginan la escena? Israel vuelve a tener esperanza. No tenían tierra, no tenían templo y no tenían descendiente. Pero ahora vuelven a su tierra y están reconstruyendo el templo. Imagínense la alegría. Si usamos la ilustración que usé antes, la iglesia cerró, pero el Señor levanta otra iglesia. Y ahí estamos. ¡Fua! Gracias, Señor. Alabando al Señor. Algunos lloran, dice, porque el templo no era como de Salomón, pero muchos festejan. Ahora tenemos que entender por qué es tan importante la reconstrucción del templo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el templo es fundamental para la vida espiritual de Israel. Es fundamental. Nosotros decimos: voy al templo. Bueno, este no es el templo. Se sube al altar. Este tampoco es el altar. No hay templo ni hay altar ya. Está destruido. Así que esto no es ni el templo, este lugar no es el templo. Nosotros somos el templo de Dios, pero este lugar no es el templo y esto no es ningún altar, ¿no? Pero para Israel sí, ellos debían reconstruir el templo y debían reconstruir el altar.
Y el templo representaba para Israel la morada de Dios en medio de su pueblo. Por eso es tan grave que ellos no reconstruyan el templo. Porque el templo implicaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Piense por un momento, si un israelita quería adorar a Dios, ¿a dónde debía ir? Al templo. Si un israelita quería ofrecer sacrificios por sus pecados, ¿a dónde debía ir? Al templo. Si un israelita quería ofrecer sacrificios en adoración a Dios, ¿a dónde debía ir? Al templo. ¿Se dan cuenta? Ellos no podían cumplir con lo que la ley decía sin templo. No podían, necesitaban el templo de Dios. Ahora, por supuesto, no es que Dios estaba solo en el templo, claramente no. Cuando Salomón construye el templo, el primer rey dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más de templo? Claro. Dios está en todos lados. Pero Dios había prometido que su presencia estaría de manera especial en el templo. Dice 1 Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa, morada para ti, para Dios, sitio en que tú habites para siempre. Así que el templo era donde Dios moraba. Dios moraba de manera especial. Dios ahora hoy mora dentro de los creyentes, nosotros somos el templo de Dios y la iglesia reunida, no el edificio. La iglesia reunida en este lugar o en cualquier otro lugar es el templo de Dios. Por eso dice Primera de Crónicas, Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y no está hablando del creyente individual ahí, está hablando de la iglesia reunida. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia reunida. Dios mora dentro de cada creyente, por supuesto. Y Dios mora de manera especial cuando nos reunimos. Por eso en el Antiguo Testamento ellos necesitaban reconstruir el templo. Dios había estado en el exilio con ellos, estuvo con Daniel, estuvo con Ezequiel, estuvo con los exiliados, por supuesto. Pero ahora el templo es fundamental. Construir el templo para ellos, construir el templo es honrar a Dios. No construir el templo es deshonrar a Dios. ¿Se dan cuenta? Así de graves. Construir el templo es honrar a Dios. No construir el templo es deshonrar a Dios. El templo regulaba la adoración a Dios. Y lo vemos en el libro de Ageo. Vamos a leer algunos versículos solamente. Noten conmigo, capítulo 1, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto, noten, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Yo los voy a disciplinar, ¿por qué? Porque mi casa, el templo, mi casa está destruida. Lo que había sucedido es que Israel había puesto las bases, pero por 16 años no construyeron el templo. Dios se agradaba de la construcción del templo. Noten capítulo 1, versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. La voluntad de Dios era que construyan el templo. Dios promete poner su gloria en el templo. Noten capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta casa es el templo que iba a reconstruir. Dios había prometido, así como con Salomón, la gloria de Dios había llenado el templo, ahora mucho más. Ya lo vamos a ver en otro momento. Mucho más. Dios había prometido llenar de gloria ese lugar. Noten capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa, porque ellos estaban lamentando que el templo de Salomón era mucho mejor. Pero dice, capítulo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa, del templo, será mayor que la primera, que la de Salomón. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que el pueblo comienza con entusiasmo, pero las dificultades vienen. Las dificultades vienen y ellos dejan de construir. Dice en Esdras capítulo 4, versículo 4, pero el pueblo de la tierra, los que vivían ahí, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustraran sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Por eso nos llama la atención.
que leímos en Esdras que Ciro hace un decreto para que reconstruyan el templo. Pero cuando leemos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1, dice, en el año segundo, rey de Darío. Ya había otro rey. Ya habían pasado muchos años. 16 años. Y el templo no estaba construido. Y Ageo, Dios envía a Ageo para animarlos a construir el templo. Como dije antes, muchas veces empezamos con entusiasmo, pero cuando vienen las dificultades, menguamos. Me acuerdo cuando tuvimos la primera reunión en el hotel, no sé cuántas personas había, 70 personas, no sé cuántas, muchas, ¿no? Y parecía, ¡fua! Esto va a explotar. Y después nos quedamos unos poquitos. Las dificultades vienen. No, a veces, claro, el entusiasmo, a veces parece, ellos llegan ahí, ponen la base del templo y empiezan a cantar, a alabar a Dios, pero las dificultades vienen las amenazas, vienen personas que se quieren meter para destruir la obra de Dios, ¿no? Había samaritanos que querían construir el templo para destruir la obra de Dios. O sea, las pruebas llegan, parece que todo va bien, la iglesia parece que crece muy rápido, pero las dificultades vienen. Personas que parecen que se convirtieron, apostatan. Personas que parecen crecer, se entregan al pecado. Empiezan los problemas de familia, los problemas en la salud. Nos empezamos a enfriar, empezamos a bajar los brazos. Vienen los problemas. Y empezamos a menguar. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Ellos arrancaron con todo. Vieron la escena, ¿no? Poniendo el templo, cantando, alabando. Pero habían pasado 16 años. Y el pueblo empezó a vivir para sí mismos. Noten versículo 4 ahí en Ageo 1:4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa es el templo, está desierta. O sea, pasaron 16 años y los judíos tenían ya su casa de 3 pisos con cochera, jacuzzi, Lamborghini, la Ducati que no puede faltar, ¿no? El Porsche, ahí todo, un lujo impresionante, y el templo de Dios destruido. Dios le dice, es tiempo, ¿está bien lo que están haciendo? ¿Es correcto? ¿Ustedes vinieron acá a edificar sus casas o vinieron acá a construir el templo? No entiendo. Así le está diciendo Dios. Ustedes viven en lujo, sí, buenísimo, prosperaron económicamente un montón, pero el templo, en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó con el templo? Dejen de vivir para ustedes mismos. Noten versículo 8. Subid al monte, 1:8. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa. Algunas versiones le ponen el templo, que lo entenderíamos más. Reedificad la casa es reedificar el templo. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Basta. Vayan al templo, suban al monte, corten madera, traigan los elementos que tienen que traer y construyan el templo. Ahora, no como un amuleto de la suerte. No es que el templo así lo tomaban los judíos. Por eso decían en Jeremías 7. Templo de Jehová, cuando Jeremías le dice, lo van a destruir. Ustedes si no se arrepienten, los van a destruir. A nosotros, ¿no? Porque Jeremías era parte del pueblo. ¿Y qué decían ellos en Jeremías 7? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. Como tenemos el amuleto de la suerte. Tengo la medallita acá, guardada en la media, hoy ganamos la final. De manera. Así usaban ellos el templo. Pero no era la manera de usar el templo, por supuesto. No era la manera. El templo, ellos debían reconstruir el templo no porque era un amuleto de la suerte, sino porque eso implicaba que Dios era la prioridad en el pueblo. Y por eso pienso que es tan relevante este libro para nosotros. Dios no nos llama a construir ningún templo. Si en algún momento podemos construir un edificio, no va a ser el templo, va a ser el edificio donde nos reunamos. Pero Dios cuando nos llama a salvación, Dios nos llama a dar nuestra vida para Él. Dios nos llama a dar nuestra vida para Él. Dios nos llama a ya no vivir para nosotros mismos. Dice 2 Corintios 5:15. Para que los que viven ya no vivan para sí. Dios nos salvó, ¿no? Dice, uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es Jesucristo. Cuando Jesucristo nos llama a salvación, Él nos llama para no vivir para nosotros mismos. Nos llama para allá. Ya está, yo ya fui comprado, nos cuesta pensarlo así, pero yo fui comprado a precio de sangre.
y ahora soy un esclavo. Antes era un esclavo del pecado. Ahora soy un esclavo del Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Esa es la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no te perteneces más. Cuando vos vas a la cruz arrepentido, ves tu pecado, ves a Jesús muriendo en tu lugar y vas a la cruz rogando que te salve, rogando que perdone tus pecados, creyendo que Él es Dios hecho hombre, murió en tu lugar, resucitado al tercer día. Y cuando vos te rendís a los pies de Cristo, Cristo no te libera para que vos vivas para vos mismo. Cristo te compra para sí. Y ahora vos sos un esclavo de Cristo. Por eso nosotros muchas veces leemos la palabra siervo. A veces sí es siervo, pero muchas veces esclavos. Todos lo hacemos, dulos. Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo. Y muchas veces somos esclavos, le pertenecemos al Señor. Y ahora tenemos que vivir para Él. Ahora, pensando en Ageo. ¿Qué quiere decir vivir para Dios? Es como muy abstracto, ¿no? Vivir para Dios, como que, ¿qué es vivir para Dios? Bueno, déjenme decirlo de la manera más clara posible. Vivir para Dios es servir en una iglesia local. Lo voy a demostrar. Vivir para Dios es servir en una iglesia local. No es nada abstracto. No es tan, ¿no?, como una nube nebulosa. ¿Y ahora qué es vivir para Dios? No es solamente eso. No lo quiero limitar solamente a eso. Por supuesto, es que vos en tu casa cumplas tu rol como esposo, como esposa para glorificar a Dios, críes a tus hijos para glorificar a Dios, sirvas en tu trabajo, a tu trabajo para glorificar a Dios. Claro, obviamente implica todo eso, pero todo eso, hermanos, está en conexión con la iglesia local. Por eso decimos que podemos resumirlo a que servir a Dios implica servir en tu iglesia. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, esos son los que creyeron en Jesús como su único y suficiente Salvador, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, ser salvo implicaba creer en el Señor, por supuesto. Eso, no somos salvos solamente por creer en Jesús, solamente por eso. Una persona es salva cuando se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Somos salvos por creer en Jesús, pero cuando creemos en Jesús, la consecuencia va a ser que nos bautizamos y pasamos a ser parte de una iglesia. Dice Hechos 2:47. Y el Señor añadía, Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía ¿a dónde? A la iglesia a los que habían de ser salvos. Hablamos de la recompensa muchas veces, ¿no? Dios nos va a recompensar por lo que vamos a la tierra. ¿Decimos eso o no? Sí, lo decimos. ¿Y qué pasaje citamos? 1 Corintios 3, ¿no? Que la obra de cada uno será probada. Por el contexto de 1 Corintios 3, ¿de qué obra está hablando? De la obra de la iglesia. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y ni el que siembra, ni el que riega, ni el que siembra es algo, sino Dios que da ese crecimiento. Entonces Dios nos va a probar. La obra, ¿qué obra? Bueno, la obra hecha en su iglesia. La obra hecha en su iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Los apóstoles vivieron para el Señor? Sí. ¿Murieron para el Señor? Sí. ¿Y qué hicieron en concreto? Dieron su vida por la iglesia. Dieron su vida por la iglesia. Todas las cartas que vemos en el Nuevo Testamento están escritas ¿a dónde? A iglesias. O a personas como Timoteo o Tito, relacionadas con la iglesia o mismo Filemón. Así que vos sirvas al Señor implica que vos sirvas a tu iglesia. No únicamente, no exclusivamente, pero sí va a implicar que vos sirvas en tu iglesia. Ellos debían trabajar para la edificación ¿de qué? Del templo físico. Nosotros debemos trabajar para la edificación del templo espiritual.
donde mora Dios, y esa es su iglesia. Ahora, como dije antes, me imagino para estas personas dejaron sus trabajos todo para volver y arrancar de cero. Imagínate lo que es construir yo no construyo nada, pero lo que construyen hoy tienen ventaja. Porque tienen herramientas, ¿no? Que antes, no sé, una moladora, una destornilladora, una agujereadora, una mezcladora, ¿no? O sea, tienen herramientas. Imagínense construir en ese momento lo que habrá sido. Estas personas tenían que reconstruir el templo y sus casas. ¿Se imaginan eso? ¿Te imaginas el sacrificio que va a haber sido? No llegás ahí ya con trabajo, todo, auto, casa, ¿no? Auto, casa, trabajo, todo ya hecho. No, arrancás de cero. De cero. Ellos debían reconstruir sus vidas. Y alrededor del templo. Y me imagino una persona que por años se congregó, por años hizo su vida. Y ahora conoce al Señor, o ahora el Señor levanta una iglesia, y vos tenés que reconstruir tu vida. Porque no es que vos arrancás de cero, ¿no? Vos ya tenés tu trabajo, vos ya tenés tu familia, vos ya tenés tus horarios, vos ya tenés tus cosas, pero ahora tenés que reconstruir tu vida. Si vos querés vivir para el Señor, lo cual debes hacer, implica que vos reconstruyas tu vida de tal manera que Dios sea el centro y por ende su pueblo sea el centro. Así que ahora tengo que tratar de reconstruir de tal manera que pueda tener comunión con hermanos, pueda reunirme a orar con ellos, pueda estar en los discipulados, pueda congregarme los domingos. Antes los domingos llevaba a mi hijo a tal actividad. Vamos a agarrar a mi hijo y decirle, hijito, ya esto no lo vamos a hacer más. El domingo vamos a la iglesia. Así que este deporte que practicás, no lo vas a poder practicar más. Y pero papá, hace tantos años lo practicó. Sí, ya lo sé, porque no teníamos iglesia. Pero ahora Dios ha levantado una iglesia. Y ya no lo vamos a hacer más. Le vas a decir a tus hijos cuando, papá, comprame la última PlayStation. No, ya no te la voy a poder comprar porque los domingos ya no voy a trabajar más. En el verano, antes trabajaba 24/7. En el verano ya los domingos los voy a reservar para el Señor. Así que ahora vamos a tener que ajustarnos económicamente. Son decisiones, ¿no? Suena fácil, pero no es fácil. Parecía fácil para ellos, pero no era fácil. Ellos debían llegar y rehacer sus vidas. Y lo mismo nosotros. Ahora hay decisiones que tomar. El Señor levanta una iglesia y ahora yo soy parte de esta iglesia. Y si yo quiero vivir para el Señor, lo cual debo hacer porque la Biblia me manda, debo involucrarme en la iglesia y servir a los hermanos. Acá la típica objeción, ¿no? No, pues yo puedo elegir a la iglesia y ser un religioso, sí, es verdad. Y el pueblo de Israel también puede ir al templo y ser religioso, porque así lo fueron por muchos años. Pero yo puedo ir a la iglesia y ser un religioso, ni ser creyente, eso es verdad. Lo que no puede ser es al revés. No puedo ser muy piadoso y no congregarme. No puedo, como a veces dicen, no, pues yo sirvo al Señor en mi trabajo. Amén. Amén, claro que sí. En todos lados servimos al Señor. Claro que sí. Eso decían los reformadores. Vivimos frente al rostro de Dios. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos frente al rostro de Dios. Y en mi trabajo, donde estoy, sirvo al Señor. Claro, por supuesto, ni hablar que sí. Pero si yo, al mismo tiempo que sirvo al Señor en mi trabajo, en mi hogar y en todos lados, al mismo tiempo no sirvo en mi iglesia local, no estoy viviendo para el eterno. Porque Dios, ¿para qué te dio dones? ¿Para que los uses en tu trabajo? O no prioritariamente, si los puedes usar, buenísimo. No prioritariamente. Dios te dio dones ¿para qué? ¿Para qué? Para que edificar la iglesia, así es, para edificar la iglesia. Entonces, no es tan abstracto. No es tan abstracto. Vivir para el Señor implica involucrarme en una iglesia local y dar mi vida por el Señor, dándola por los hermanos. Y eso vemos en Pablo, San Distanciando Colosenses. Vemos que Pablo dio su vida, siempre decimos, Pablo dio su vida por el Señor. Claro, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Dándola por la iglesia. ¿Se dan cuenta que no es abstracto? No es que él murió por el Señor en un abstracto. Él murió por predicar el Evangelio, por llevar el Evangelio a otros. Y por supuesto, no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de alcanzar a los perdidos. Pero alcanza a los perdidos ¿de qué manera? Siendo parte de una iglesia local. Evangelizando en el contexto de una iglesia local. Y creo ya, para terminar pensando, creo que va a hacernos pensar, ya hace, bueno, la iglesia en febrero serían 3 años de la membresía, pero de la primera reunión
Ya pasaron varios años. ¿Cuándo fue la primera reunión? ¿Qué fecha? ¿Le recuerda? ¿Qué año? ¿Mayo 18? Mayo de 2018. Así que ya son varios años. 2018 más mayo. 2019. Mayo 2019. O sea, fueron varios años ya. Y nos vamos, ¿qué cosa? Acostumbrando. A todos nos pasa, ¿no? Quizás arrancamos con toda la euforia, pero luego la vida nos golpea, porque así nos pasa, a todos nosotros. Y empezamos a qué? A acomodarnos. Nos acomodamos, ya estamos cómodos, ya está la iglesia. No está todavía, estamos ahí, pusimos el cimiento recién, ¿no? Y hay mucho para hacer. Entonces, pienso que el libro de Ageo debe ser llamarnos a vivir para el Señor, a vivir para nosotros mismos. Perdón, a no vivir para nosotros mismos, a vivir para el Señor, a entregarnos por otros, a entregarnos por su iglesia, a involucrarnos en la iglesia. Y tanto, y de vuelta, no hablo de volverme un religioso y de descuidar mi familia, mi hogar, mi trabajo, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hacemos todo eso que tenemos que hacer, pero nos involucramos en la iglesia del Señor. Cada uno con los tiempos que tendrá, con la situación de vida. Imagino, quizás cuando estaba el Señor a los 18 años, eras soltero y podías hacer un montón. Quizás hoy tenés 5 hijos. Y bueno, probablemente la manera en la cual puedas servir sea otra. Pero que sea otra no quiere decir que no lo hagas. Quizás antes hacías la mitad de lo que podías hacer y va a ser mucho más de lo que hacías hoy. Pero no importa. Hoy tenés que dar el 100% por el Señor y por su iglesia. Entonces debe hacernos pensar este libro. Debe hacernos pensar, más allá de los que han llegado cuando comenzó la membresía o después, o lo que fuese, pero debe hacernos pensar, no relajarnos. No es que si vos ya está, la iglesia ya está. No, hay mucho por hacer, mucho trabajo. El Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Y si vos querés vivir para el Señor, lo cual tenés que hacer, si sos un creyente, implica que vos te involucres y sirvas en esta iglesia, si sos miembro de esta iglesia, en tu iglesia local, si sos miembro en tu iglesia local, en la iglesia que estés, pero implica eso. Implica que el pueblo de Dios tiene que ser importante. De vuelta, porque Dios es importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu mente, tu fuerza. Y el segundo es semejante. Es semejante. Y lo mismo, si yo amo a Dios y yo sirvo a Dios, tengo que servir en mi iglesia. Y si no lo estoy haciendo, no estoy sirviendo a Dios. Entonces, anhelo, no van a ser tan largos, tiene 2 capítulos Ageo, pero anhelo que a medida que desarrollemos nos haga pensar para lo que estamos viviendo, nos haga pensar en concreto, hermanos, que estoy haciendo en mi iglesia local. Concreto, no tan abstracto. ¿Qué estoy haciendo en mi iglesia local? ¿Cuánto me preocupo por otros? ¿Cuánto sirvo al Señor en el área que sea? Y si vos no tenés pasión por el Señor, quizás sea porque no conoces al Señor. Quizás a vos no te nace servir al Señor, no querés servir al Señor, es lo más aburrido que hay. Bueno, quizás sea porque no conozcas al Señor. Y si ese es tu caso, por supuesto, el llamado para vos no es a que sirvas en la iglesia, ni que te hagas miembro de la iglesia, sino es que te arrepientas de tus pecados y quieras en Cristo como tu único y suficiente Salvador, que es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en tu lugar y resucitando al tercer día para tu justificación, y que le ruegues que te salve. Oramos. Amado Señor, gracias damos por tu palabra. Señor, por supuesto, al estudiar un libro como este, debemos en primer lugar confesar nuestros pecados, confesar que por años quizás, o ahora mismo, no lo sé, nos encontramos viviendo para nosotros mismos. Señor, debemos confesar que en muchas ocasiones no estamos mirando el plan de redención y no estamos mirando que tú has enviado a tu Hijo a morir por un pueblo y has determinado salvar a ese pueblo y nos permite ser parte de eso, sino a veces estamos solamente pensando en cómo vivir más cómodos, cómo estar más tranquilos, cómo trabajar menos y ganar más. Señor, todas cosas mundanas. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, Dios. Use este libro, Dios, para entender, Dios, que tú debes ser lo prioritario en nuestra vida y para eso tu pueblo debe ser. Por favor, ayúdanos, Dios. Y te pido por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, Señor, que tú también les salves y les hagas parte de tu pueblo. Por favor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.